Señores, ustedes han oído muertos discutiendo. Aquí. Y muertos dando carrera en un play. No. A Javier le gusta dar cuerda, a pesar de ser un difunto igualito que nosotros. Bueno, señores. Debate en el más allá. Tenemos el próximo. Sí. Pero vamos a hacer ahora un debate en el más acá. El cafecito de hoy lo vamos a compartir en el espacio estelar del día con el ingeniero Antonio Almonte, orgullosamente liceísta, ¿verdad? Así es. Pero un liceísta respetuoso, no como Javier. Pero vamos a hablar de un asunto que no es un juego. Y es, gracias, el tema de Punta Catalina. Él es el director de la Comisión Nacional de Energía del Partido Revolucionario Moderno. Técnico experto en estos temas. Se le ha anunciado al país, gracias, después de que se había dicho que lo que convenía era que el Estado produjera energía, ¿verdad? Y que por eso la enorme inversión en Punta Catalina, ahora se ha dicho que se va a vender la mitad al sector privado. Hay varias interrogantes y vamos a comenzar por la siguiente. Si esa obra, que según los expertos como ustedes, esas dos plantas, su costo real anda por 750 millones de dólares, ¿verdad? Eso lo han 750. dicho. Por 3. La inversión real. No, espérate, yo no digo la inversión real, sino su valor. Y se ha citado incluso una planta similar en Brasil, que hicieron en Brasil. 750 millones de dólares, una planta. Una planta. Porque son dos. Ah, ok. Son dos. La central de Punta Catalina tiene dos plantas, cada una de 300 y pico de megavatios. Y el costo, digamos, en términos de lo que ha sido la experiencia relativamente reciente en el mercado internacional, en la construcción de ese tipo de plantas, una de 300 y pico de megas podía andar por lo que usted dice, los 700 y pico millones de dólares, una cosa así. Muy bien, entonces las dos costarían alrededor de 1.500 millones de dólares. Sería la inversión. Pero ¿por cuánto va la inversión en Punta Catalina? La inversión en Punta Catalina, el gobierno quiere dejarla alrededor de 2.200 millones de dólares, pero ciertamente esa inversión anda por los 3.000 millones de dólares, porque el gobierno solo habla del precio del contrato de 1.945 millones y un pequeño sobrecosto por la extensión. Pero nunca el gobierno ha hablado de las inversiones que ha hecho propiamente la CDE como propietario, en lo que son los pagos de los intereses durante la construcción, las comisiones que ha pagado bancaria. Yo lo cito porque solamente a la aseguradora financiera SACE italiana le pagó 82.5 millones de dólares por un financiamiento que no se terminó de hacer del grupo del pool de bancos europeos, pero tampoco toda la batería de firmas carísimas especializadas en consultoría diversa, de ingeniería, los pagos Stalin Consulting por el diseño y las especificaciones técnicas del diseño de la planta, y todo este periodo de 5 años de supervisión técnica de la ingeniería, los gastos pues de personal, tampoco están los gastos asociados a 1 año y medio de retraso de entrega de la obra. Es 1 año y medio, porque la obra debió terminarse completa en octubre del 2017. Tenemos 1 año y medio de retraso trabajando full en Punta Catalina, y usted nunca ha escuchado a nadie decir quién ha cubierto los costos de ese 1 año y medio de trabajo. Es decir, ellos pretenden no incluirlo en los costos. No lo están incluyendo, y tampoco incluyen en esos costos, porque en 1945 no está incluyendo tampoco los gastos en el combustible para las pruebas, que usted ha escuchado, sí, que la compra de todas esas miles de toneladas de carbón son millones de dólares. Entonces, cuando usted suma todos los costos asociados a la construcción, eso anda típicamente por alrededor de 3.000 millones de dólares. Ahora, nunca el administrador de la CDE le ha explicado al pueblo dominicano la relación de inversiones hechas por la CDE al margen del contrato. Pero entonces, discúlpame, porque esa es la pregunta. Si ha costado unos 3.000 millones de dólares y le van a vender la mitad al sector privado, en el sector privado hay tontos que compren una cosa por el doble del valor. Por eso es que usted
Don Uche, aquí voy a decir algo que ojalá no se me malinterprete en cuanto a mis planteamientos anteriores. Por eso es que usted ha escuchado que han filtrado que supuestos empresarios están ofreciendo 2.200, 2.300, 2.000 millones de dólares por la planta. Por la mitad. No, 1.000 millones por la mitad. 1.000 y pico por la 1.200, 1.100 por la mitad. Y situando entonces el costo total de la planta en 2.000, porque si usted vende la mitad en 1.000, pues es 2.000, 2.000 y algo. ¿Por qué? Porque posiblemente los empresarios privados que podían comprarla, que deben conocer de negocio eléctrico, saben que la inversión de mercados, y se puede hablar así, para construir una planta como esa, la total, no puede pasar de 2.000 millones de dólares. Lo que pasa es que a nosotros nos vendió que el contrato solamente era casi de 2.000 millones y que ya esa era la inversión total. Entonces a nosotros nos están dejando el proyecto de venta del gobierno, cuando no incluye todos los costos, es porque el gobierno va a tener que asumir como pérdida casi 1.000 millones de dólares. Si eso es sin incluir los 708 millones de dólares que están en litigio en la Corte Internacional de Nueva York. O sea, el problema de Punta Catalina es más serio de lo que la gente lo ventila. Y la exigencia fundamental que debe hacer la sociedad dominicana en estos momentos es pedirle al gobierno que rinda una cuenta detallada de cuáles han sido todas las inversiones realizadas en Punta Catalina, porque no lo ha hecho. Solo se reducen a citar los 1.945 millones del contrato. Un contrato que establecía que debía entregarse en octubre del 2017. Estamos en enero al final de 2019, un año y medio de retraso, y yo quiero que me digan si ese año y medio de retraso de trabajo full, como dicen, también estaba incluido en un contrato que terminaba en octubre del 2017. O sea, no hay claridad en lo que ha hecho la inversión, y esa falta de claridad se utiliza para pretender vender la planta a cualquier precio. Pero en adición a eso, porque podemos sacar muchos más detalles de lo que usted nos está indicando, hay otro tema, y es el tema de los compromisos asumidos por el Estado Dominicano a través de préstamos internacionales. Si se va a vender la mitad de la planta, o sea, habla de, primero hablaron del 50%, ahora se habla del 49%, asumimos que es para que el Estado mantenga el control de la planta, bajo los precios. Eso habría que ver. Bueno, ahí voy. ¿Cómo? O sea, que el inversionista privado va a invertir 1.000 y pico millones de dólares para que lo administre el Estado. Entonces, ahí voy. ¿Cómo se hace una venta de un proyecto de esta naturaleza cuando hay compromisos internacionales con la banca que indicarían que no es solo lo que costó hacerla, sino que a partir de ahora hay que pagar los préstamos que se asumieron para la construcción de esa obra? El procedimiento es simple, porque el propietario de la planta es el gobierno dominicano. Y el gobierno dominicano es el que ha asumido esas deudas, con el bono soberano, los 500 millones de dólares, los préstamos del pool de Banco Europeo, préstamos de la Banca Nacional Privada y del Banco de Reserva, etcétera. Es el gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda, el titular de esa deuda. Entonces el gobierno dominicano retiene la titularidad de las deudas y vende los activos al sector privado, pero no le vende la deuda, no le vende los compromisos de deuda. Entonces los palitos nos van a quedar, las deudas nos van a quedar a nosotros, y quienes van a explotar favorablemente una planta que va a ser líder en el mercado de generación en República Dominicana, porque va a vender por contrato toda su energía y la va a vender a buen precio y va a tener beneficio, va a ser el sector privado. Y hay algo más importante en eso. ¿Cuál es la prisa del gobierno querer vender Punta Catalina ahora apagada, con amenaza de que va a arrancar pero no arranca? ¿Por qué no, si ya prácticamente finalizó, por qué no esperar que Punta Catalina entre en operación? Que por su capacidad total, 674 megavatios neto, en términos netos va a ser la central eléctrica más grande del país, que va a vender a costo de producción competitivo, va a ser de la primera despachada. Tiene contratos garantizados con su dueña, porque la jurídicamente propietaria en cierto sentido de Punta Catalina son las distribuidoras, porque la CDE y Bichara firmaron el contrato, y lo dice el contrato, en representación de las empresas distribuidoras, porque estas, debido al artículo 110 de la Ley General de Electricidad, son las autorizadas a hacer esas licitaciones.
Entonces, la Punta Catalina es una empresa que tiene asegurada su venta total a buen precio y en consecuencia, ¿por qué no dejarla que comience a producir 1 año o 2 años después? Vamos a pongan las acciones en venta, porque ya estaría en plena producción, con liderazgo del mercado, con prestigio y con relaciones tendría mucho más valor. Tendría mucho más valor. La quieren vender apagada antes de arrancar, en donde el valor va a ser prácticamente un inventario de los costos de inversión que declare la CDE y reconozca la CDE. Entonces, desde ese punto de vista, es también un crimen contra los intereses nacionales vender un activo empresarial de esa magnitud en el momento en que más beneficiaría al sector privado que lo compre, pero más perjudicaría a la sociedad que la construyó con 5 años de sacrificio y con su propio esfuerzo. ¿Por qué para el Estado puede ser importante vender las plantas y no quedarse? Tú hablas con uno por uno, con los dominicanos que tienen mayor experiencia y conocimiento técnico al respecto, que no te la van a encontrar explicación, no tiene ninguna explicación, ni económica, ni técnica, de ningún tipo tiene, ni tampoco para fines de gobernanza del mercado, no tiene justificación la venta de Punta Catalina, porque algunos dicen, con prejuicio político, o qué sé yo, ideológico, bueno, lo que pasa es que el Estado es mal administrador. Mire, lo que el Estado puede hacer con una central eléctrica, planta eléctrica, lo que hace el sector privado, ¿qué es lo que hace? Porque esa no es una empresa de distribución, es diferente. ¿Qué es lo que hace el sector privado? Son los dueños de las acciones de AES, los que vienen al país a administrar, ¿no? Contratan una firma y un equipo especializado en gestión de plantas eléctricas. Y son ellos, ese equipo especializado en gestión de plantas eléctricas, que selecciona a su personal, que hace sus inversiones en base a un contrato y en base a metas e indicadores, etcétera. Eso es lo que han hecho todas las Jaina, Itabo, AES. Eso es lo que puede hacer el Estado. El Estado no tiene que administrar, gestionar Punta Catalina. Puede quedarse con la titularidad de la propiedad y contratar mediante licitación una firma que se encargue de operación, mantenimiento y gestión de la planta eléctrica, como se hace en el mundo entero. Y entonces los beneficios económicos, financieros que genere la explotación comercial de esa empresa, la percibiría el Estado para fortalecer el sector eléctrico, para fortalecer a los distribuidores, etcétera, pero no se metería el Estado, el gobierno, ni los políticos se meterían en nombramiento de personal, ni de gerente, ni de nada, sino la firma contratada para la administración, operación y mantenimiento. Lo que yo le digo no es un invento. El 14 de octubre del 2015, la CDE publicó una licitación restringida internacional, número CDE RI 01-2015, 14 de octubre de 2015, para recibir expresión de interés de firmas internacionales interesadas en operación y mantenimiento de la futura empresa Punta Catalina. ¿Y qué pasó con esa licitación? No sabemos. Se publicó en los diarios nacionales, se hizo la licitación y después como que murió, porque no hemos sabido de eso. Pero ¿qué quiere decir eso? Que eso era lo que estaba en la cabeza inicialmente, por lo menos de funcionarios de la CDE, en qué hacer, cómo administrar Punta Catalina. Es decir, la construimos y para garantizar una explotación comercial eficiente, contratamos una firma que existe muchísima, especializada en la administración de plantas termoeléctricas, que es lo mismo que ha hecho el sector privado, porque ¿quién administra las plantas de Eje Itabo? Personal contratado, equipo, firma contratado, especializada en gestión de termoeléctrica. Y así sucede con Eje Jaina y con todas las demás. Cuando usted dice que Punta Catalina vendería a buen precio, ese es un tema que de verdad nos interesa. Sabemos que hay una fórmula que establece cómo van entrando las plantas al sistema eléctrico de nuestro país. Con la capacidad de producción que tendrá Punta Catalina, que se supone que será eficiente y según lo que ha dicho el gobierno, producirá a un más bajo costo. Mira, ¿Cómo es el tema de que venderá a buen precio? Pero bueno, el mercado, tú tienes dos opciones aquí para vender tu energía que genera. El mercado spot, ¿qué significa? Que tú no tienes contrato de venta, sino que tú vas a vender en función del precio, y si tu precio es el más barato, tú vas a vender toda la energía que produzca. Entonces, ¿qué precio se toma en cuenta en el mercado de spot? El costo variable de generación, que es un costo asociado principalmente al precio del combustible. Los costos variables de generación con carbón
y con tecnología de planta de carbón son de los más baratos. Ahora mismo, hoy día, las primeras plantas que son despachadas y que venden toda su energía es Itabo 1, Itabo 2, Barahona Carbón, que son las 3 de carbón. Y después viene AES Andrés, que es gas natural, etcétera. Cuando Punta Catalina entre, tiene garantizada que va a ser la primera o la segunda o la tercera. Va a ser la que producirá más barato. O una de las 3 más baratas. Eso es seguro. Eso es garantizado. Y por consiguiente, si fuera en el spot, va a vender con muchísima ventaja porque el spot, el precio que paga a las plantas generadoras es la última, la más cara, que andaría por los 13, 14, 12 centavos de dólares, y Punta Catalina va a producir alrededor de 5, 4.5, 4 centavos de dólares. Para que la gente no si entienda. es por contrato, también, entonces en el contrato negocia con las distribuidoras un precio de contrato en donde ellos van a tener una rentabilidad razonable, pero va a vender toda su energía, o sea, tiene garantizada. Para que la gente entienda lo que él acaba de explicar, porque hay mucha gente que no está muy empapada de esas cosas. Las plantas que producen a menor costo entran primero, sí, ¿verdad? Y en la medida en que va aumentando el consumo, van entrando las que le siguen. Sí, y cuando el consumo está colmado, entonces ahí es que entran las más caras. Que aquí, pero ¿qué pasa? Sí. Que si entra una que produce a 5 centavos de dólar el kilovatio hora, como va a ser Punta Catalina, va a producir a menos posible. ¿Verdad? Cuando entra, está cobrando 5, en base al costo de 5 centavos de dólar. Pero cuando entra una que produce a 10, la que produce a 5 pasa a ganar 10. Pasa a cobrar a 10. Y cuando entra una que produce a 15, la que produce a 5 pasa a cobrar 15. 10 por encima de lo que ella misma declara que le cuesta producir. Exacto. Y eso es una cosa que me gustaría oír su juicio como especialista en el tema. Pero a mí me parece perverso. No, déjeme decirle. Y contrario al interés del consumidor. Déjeme decirle. Eso es perverso. Eso es usted pagar un picapollo a precio de merluza. O sea, eso es usted pagar de paisán. De paisán. Sí. Y es un picapollo. Es decir, ¿qué es lo que sucede? El arreglo de los mercados eléctricos privatizados de generación en muchos países del mundo, sobre todo en los países más desarrollados, es más o menos así. Y funciona bien. La perversidad no es tanta. Ajá. Lo que pasa es que aquí se copió, don Uchi, aquí se copió el modelo de marginalista, de mercado de mayorista, que es el mercado de generación de compra y venta, generación y distribuidora, con el mercado de spot, que funciona aceptablemente donde hay suficiente generación de bajo precio. Porque si el que produce a 5, todas las demás producen a 6, 6.7, 6.8, la ventaja del que produce a 5 no va a ser tan grande. Exacto. Y tú tienes garantizada la satisfacción de la demanda. Ahora, en un mercado eléctrico y en una estructura de generación en donde la mayoría de las plantas son de altísimo costo, como era lo que ocurría en el 1999 cuando la capitalización, colocar eso decía clarísimo que el que producía con carbón o con gas natural iba a tener ventajas extraordinarias porque la mayoría de las plantas iban a producir con fuel oil número 2. Entonces, el mercado mayorista de generación se diseñó aquí para una realidad que no era la dominicana. Quiere decir que todos los... Y hoy día que eso siga prevaleciendo, yo he sostenido, es una aberración. Y el que paga esa diferencia de precio y de costo es el pueblo dominicano. Es el consumidor. El consumidor, porque esa la pagan las distribuidoras. Quiere decir, ingeniero, que a todos los que producen energía y la venden en este país, les interesa que siempre haya funcionando plantas de alto costo de producción. Bueno, los que ganan más. Los que están recibiendo esa renta, llamada renta por los teóricos, renta de escasez, esa renta que es fruto de la escasez de suficiente planta de bajo costo, no hace ningún esfuerzo porque baje. Exacto. Entonces eso solamente se consigue con estrategia de Estado. Y yo he planteado... pudiera decirse que Punta Catalina sería parte de esa estrategia. Pudo haber sido parte de esa estrategia, pero ahora se lo va a dar, le va a vender al sector privado, que va a utilizar ese gran poder de mercado que con una planta líder
con el tiempo utilice ese poder del mercado para condicionar la dinámica de este. Sí. Es así. Ahora bien, el Estado no necesita tener una planta eléctrica para combatir eso. Yo lo voy a decir muy sencillo. El Estado lo único que tiene que hacer es cada cierto periodo hacer una licitación internacional para instalación de plantas que su estudio de planificación le dijo que conviene. Es decir, porque si yo hago ahora mismo una licitación internacional para instalar una planta de gas natural con todo su terminal gasífera en determinadas condiciones en Manzanillo, Montecristi, van a aparecer 5, 6, 7 u 8 empresas que están dispuestas a participar y la instalan, y la única facilidad que le da el Estado es alguna facilidad de acceso al terreno, etcétera, del puerto, y al mismo tiempo la garantía de que le va a comprar la energía que produzca. Pero usted está consiguiendo con eso la instalación de una planta de bajo costo al sistema que lo va a beneficiar. Ahora aquí no sé, aquí el único que hizo eso de una manera correcta fue Marrancini, y en abril del 2012 se inició, en diciembre del 11 y en el 12 se abrió y se hizo público los resultados de precalificación de una licitación internacional para instalar en un primer tramo 1000 megavatios con planta de carbón y con planta de gas natural, cada una de no más de 300 y pico de megas. Y en abril precalificaron 6 firmas internacionales, entre ellas algunas muy prestigiosas, dispuestas a instalar con sus propios recursos. Por eso lo atacaron tanto. En mayo ganó Danilo Medina las elecciones. En julio fue donde Dilma Rousseff a Brasil. Asume el gobierno en agosto y en octubre anuncia la sede de la anulación, sin más explicación, de esa licitación de Marrancini, en donde el Estado no iba a poner un centavo. Y ya 6 empresas habían sido precalificadas para hacer las instalaciones. Con esa estrategia, los países consiguen que se instalen plantas eléctricas de generación a buen costo, que haya suficiente energía sin el gobierno invertir un solo centavo. Pero en este caso, Danilo Medina, contra todos los pronósticos, quiso hacer su propia inversión. Eso hace entender las campañas de descrédito que se hicieron contra Celso Marrancini. Bueno, no sé, pero lo cierto es que él tenía un proyecto, que ese proyecto iba a lograr una diversificación de la matriz de generación sin un centavo de inversión del Estado dominicano. Y por eso cuando se dice que Punta Catalina se justifica porque el sector privado no quiso invertir, bueno, pero ¿y por qué tú anulaste esa inversión? Entonces, una planta que al Estado le costó una cantidad, bueno, sobrevaluaciones, porque donde hay soborno es para sobrevaluar, aunque se empecina en negar que hubo sobornos ahí. No, si tú analizas, hay como 15 páginas del informe de la Comisión Especial sobre Punta Catalina, que son un testimonio clarísimo, aunque ellos no les dan cuenta, técnicamente hablando, son un testimonio de cómo fue que se hizo la sobrevaluación. Lo que pasa es que esa parte se ha dilucidado un poco aquí en el país, pero ese informe, para cualquier experto que lo analice técnicamente, es casi una confesión de la sobrevaluación. Sí, bueno, pero eso no está contabilizado como un costo. No. Bien, bueno, pues muchísimas gracias al ingeniero Antonio Almonte, director de la Comisión Nacional de Energía del PRM. Gracias a ustedes por acompañarnos. Aquí tratamos cada día de dilucidar los grandes temas nacionales y invitamos a gente como el ingeniero Almonte, que lo explica de una manera en que yo creo que todo el mundo lo puede entender. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. A ustedes, nos encontramos mañana otra vez a las 6 de la mañana por aquí por Telesistema Canal 11. Gracias.